Patrones de pago de hipotecas de inversión inmobiliaria. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con los bienes raíces. Vamos a empezar con un ejemplo de préstamo. Un ejemplo de datos es que tenemos el monto del préstamo de los 100.000 años a 30 años, la tasa al 7% si calculamos los pagos mensuales, tendríamos $665.30, así que en otras palabras, estaríamos pagando mensualmente $665.30 durante 30 años mensualmente. Es decir, 30 veces 12 o 360 meses. Al final de ese plazo completo, tendríamos que el saldo del préstamo se reduciría a cero al final de esos 360 meses. Así que si tuviéramos que amortizar esto, recomiendo encarecidamente trabajar las tablas de amortización. Pero cuando se trata de un préstamo que tiene 30 años de antigüedad y es mensual, es decir, 360 periodos, puede ser bastante desalentador ver lo que realmente está sucediendo en la extensión del préstamo, pero es importante tener una comprensión de ello para que pueda ver lo que está sucediendo en la parte delantera y en la final. Especialmente cuando hay que tener en cuenta también los impuestos que podrían imponerse, porque los beneficios fiscales podrían estar relacionados, en esencia, con la parte de intereses de los pagos realizados. En otras palabras, podemos ver que tenemos el pago que sacamos de los centavos aquí, alrededor de 665, que permanece fijo durante todo el plazo del préstamo durante todos los periodos de 360. Y entonces la ruptura entre el interés y la reducción del préstamo va a cambiar. Este es un tipo de sacrificio de que tengamos este pago parejo, este buen pago parejo, significa que vamos a tener esta ruptura, o esta diferencia entre la parte de interés y la reducción del préstamo. Entonces, lo que tenemos aquí es que podríamos ver que tenemos los 100.000 del primer pago. Tenemos el pago que se va a fijar en 665, el interés se calcula en aproximadamente 583 centavos, aquí. Así que eso va a ser lo que se ha acumulado el interés, estamos haciendo un pago que es mayor que los intereses acumulados, y por lo tanto la diferencia entre los dos es la reducción en el préstamo. Por lo tanto, los 100.000 bajan. El saldo del préstamo. Ya no debemos 100.000, pero no se baja por el pago de los 665, sino que el importe de la reducción del préstamo, después de tomar en consideración, una especie de renta sobre el poder adquisitivo, o en otras palabras, los intereses bajan a 99.918, aquí. Ahora, a medida que bajamos, se ve más o menos igual para el segundo pago, pero lo que realmente está sucediendo es que está haciendo el pago simplemente con la reducción en el monto principal aquí, lo que no tiene un gran impacto al comienzo del préstamo, pero podría ver a medida que pasa el tiempo. Tienes esta diferencia entre el interés y la reducción del préstamo, con los pagos siendo los mismos, lo que significa que el interés, a medida que pasa el tiempo, comienza a bajar, la parte de intereses que estás pagando, y el monto de la reducción del préstamo que va a ser la porción sube. Así que el préstamo, ya sabes, estás pagando más del préstamo a medida que pasa el tiempo, aunque estés haciendo el mismo pago, y estés pagando menos intereses a medida que pasa el tiempo, aunque estés haciendo el mismo pago debido al hecho de que solo estás pagando intereses sobre el saldo del préstamo a medida que pasa el tiempo. Así que, de nuevo, esto se hará más evidente si se practican problemas para hacer los plazos de amortización, pero esto se convierte en una diferencia muy extrema cuando se mira el principio y el final del préstamo, especialmente para estos préstamos muy largos, hasta el principio. Por supuesto, la mayoría de los pagos son intereses. Cuando se tienen en cuenta los impuestos, por lo general también es donde se obtiene un beneficio. Sobre los intereses, no se obtiene el beneficio de la reducción del préstamo. Por lo tanto, al principio del préstamo se obtiene una especie de mayor beneficio fiscal, y luego, al final del préstamo, se va a ver una gran cantidad de pago, el mismo pago se aplica a la reducción del préstamo, y mucho menos se aplica a los intereses. Ahora, si tuvieras que graficar esto, se vería algo como esto, si estuviéramos pagando el 665, que está aquí en este gráfico. Es decir, se está graficando el interés, así que esta sería esta línea verde, una especie de línea. Esa cosa sería, vamos a decir que ese va a ser el monto del pago, y esta línea azul representa la parte de intereses de los pagos que vamos a hacer. Por lo tanto, el pago es fijo, línea verde, parte de intereses, línea azul. Y luego aquí abajo tenemos el tiempo en meses, que serían 360 meses aquí. Así que decimos, está bien, si se van a realizar los pagos, se desglosará la diferencia entre la cantidad que va a ser intereses, la línea azul y el capital. Entonces, aquí mismo, si decimos, está bien, 100 pagos, estamos diciendo que esto representa la parte de interés del pago, y esto representa la parte principal del pago. Así que cuando hicimos el primer pago, se podía ver básico.
En realidad, la mayor parte va a estar en el lado de los intereses, y muy poco en el capital. Y luego tenemos más sobre el capital, a menos que esta sea una lista y sobre los intereses. Y luego aquí, por supuesto, 200 pagos en más de ese pago, el 665 fue todo. El 665 va a ir al capital, el mismo monto de pago, pero ahora tiene mucho menos que ir a los intereses. Y luego, por supuesto, cuando llegas al final de la cola, como el pago 303.100, sube a 3. Tenemos los pagos 360, porque van a ser los 30 por 12. Y aquí tenemos la parte de los intereses y mucho más. El pago va a ser el principal, que, de nuevo, podría tener un impacto fiscal dependiendo de lo que sepa cuál es su patrimonio inmobiliario. Ahora tienes algo similar con el saldo del préstamo. Por supuesto, si ustedes están aquí, sacamos el préstamo por los 100.000 en términos del préstamo, y a medida que hacemos los pagos, el saldo del préstamo está bajando, pero no está bajando en línea recta debido al hecho de que el saldo del préstamo está bajando, ya saben, en relación con los pagos que se están haciendo, y la ruptura entre el interés y el capital. En otras palabras, podrías ver hacia el final del préstamo aquí, vas a terminar teniendo cada pago disminuido en el préstamo en una cantidad mayor a medida que llegas al final del préstamo, porque al comienzo del préstamo, todos los pagos que estás haciendo, la mayor parte del pago va a intereses al principio, y al final del préstamo, la mayoría de sus pagos van al capital. Así que si tuvieras que graficar estos dos juntos, tendrías este tipo de curvas similares aquí. Este es el pago que hicimos. La línea aquí, 665, la ruptura en la línea azul es el interés frente al capital. Y luego se ve la reducción del préstamo. Así que no se obtiene esta línea recta, se obtiene básicamente esta línea curva que está sucediendo con el tiempo de nuevo, que tiene implicaciones en términos del saldo del préstamo, va a estar pendiente, y podría tener implicaciones fiscales que se van a considerar a lo largo de la vida. La otra cosa que hay que mirar aquí va a ser el préstamo. Los 100.000 vamos a mantener la tasa igual, en el 7% y decir, bueno, ¿qué pasaría si cambiamos los vencimientos? Es decir, el estándar a 30 años, tenemos el estándar a 30 años, que serían 360 pagos, es decir, 12 veces 3.360. ¿Y si salimos por intervalos de 60? ¿Qué pasaría si sacamos el préstamo por 60 en lugar de más 6.120? Más 60 sería 180. Más 60 sería 240. Más 60 sería más de 300. 60 sería el 363 siendo 60 el 30 por 12, es decir, la hipoteca a 30 años. Así que decimos, está bien, la madurez. Vamos a aumentar por intervalos, incluso intervalos de 60, los 60. Si tomamos los 60 divididos por 12 meses, estamos tomando intervalos de básicamente 5 años, ¿verdad? Y entonces, si miramos eso, y lo graficamos y decimos, está bien, bueno, ¿cuál va a ser el impacto en el pago? Así que calculamos estos pagos, y haremos estos cálculos en problemas de práctica en Excel. Entonces, si conocemos esta información, si sabemos que el préstamo es de 100.000, la tasa es el 7% y estamos diciendo que va a ser un periodo de 60, 5 años. 60 periodo, podemos calcular el pago, que sería el pago necesario para tener pagos pares durante ese periodo de 60, monto para el final luego para pagar los intereses en el capital, y resultar con un saldo de capital de 0, necesita un pago de 1.918. 80. Y luego, si se tratara de un préstamo con vencimiento de 120 y el mismo monto del préstamo, entonces el pago estaría disminuyendo. Ese va a ser el punto. Si extiende el periodo, entonces puede tener una reducción en el pago. Esa es una de las razones por las que cuando pensamos en el préstamo hipotecario, porque las personas están comprando o tienen una gran cantidad financiada, a menudo, una forma de reducir el pago es extender el vencimiento. Obviamente, cuando se extiende el vencimiento, entonces va a pagar más intereses a lo largo de la vida, porque básicamente va a estar pagando un alquiler sobre el poder adquisitivo durante un periodo de tiempo más largo. Pero reduce el monto del pago. Esa es, en esencia, la compensación. Y luego, si voy a 180 periodos, es decir, 7% de préstamo de $100.000, 180 el pago baja a 899, si voy a 240 y luego 7% a 100.240 periodos, el préstamo baja a 775, si vamos a 300 periodos, 300 meses. Luego, el monto del préstamo baja a 707, el pago baja a 707. Misma tasa, mismo monto del préstamo. Y luego si vamos a los 360 que es el a 30 años, al 7% 100.000 tenemos el monto del pago en el 665.
Ahora fíjate en que lo que sucede aquí es la diferencia. Esto va de que, aunque tengamos los mismos intervalos de 60 periodos de 5 años que aumentamos, tenemos el cambio de que eso no cambia en la misma cantidad, ¿verdad? Así que primero tuvimos el pago del 1960. Entonces, si paso de 5 años, 60 meses a 120 meses, entonces tenemos un cambio bastante grande en el pago, alrededor de 1980 menos el 1160, tenemos alrededor de, ya sabes, 819 hay un redondeo de 820, pero luego si paso de los 120 y tengo otro intervalo de 5 años, 60 meses a 180 el cambio, entonces de lo que estamos hablando va desde el pago, que habría sido 1161, menos el 899, por lo que todavía hay un impacto en la diferencia en el pago, pero el impacto está disminuyendo, ¿verdad? Y luego si voy de 180 y extiendo el vencimiento y digo, bueno, ¿cuánto puedo obtener el pago? Si luego voy a los 240 LinkedIn en el préstamo. Bueno, entonces el pago fue de 899, menos 775, luego hay un cambio. Bajó por las 124, así que está bajando, pero menos aquí. Entonces, si lo hiciera de nuevo, vamos a pasar de 240 a otros 60 periodos a 300. ¿Qué es eso debido al pago? Bueno, estaba en 775, menos 707, así que ahora es alrededor de 6.968 cambio de redondeo. Y finalmente, si paso de 300 periodos a 360, va a pasar de 707 a 665, o 41 o 42 aproximadamente, así que si graficamos eso y decimos, está bien, ¿cuál es el impacto si dijera, quiero pagar esto en un corto periodo de tiempo? La compensación es, si puedo pagarlo en un corto periodo de tiempo como 60 meses, 5 años, entonces sería genial, porque estaría pagando menos intereses en general, dado el hecho de que no tendría este marco de tiempo más largo, y pagaría menos intereses durante el periodo de tiempo, a diferencia de si tengo un marco de tiempo más largo, como aquí en el año 30. Esa es la compensación, es que tengo una cantidad menor de un monto de pago, pero, obviamente, voy a pagar más intereses porque tengo el préstamo por 30 años o 360 meses. Y puede ver la curva a medida que extiende el vencimiento, manteniendo el monto del préstamo igual y la tasa de interés igual, ya que básicamente aplana los pagos. Entonces, estando aquí, esto va a ser si tuviera solo el marco de tiempo de 60 meses alrededor de 1980 y luego en el 120 aquí tienes el 120, así que tienes una diferencia bastante pronunciada entre salir aquí, y luego. Y luego, si va a los 180, podría ver que comienza a reducirse en términos de vencimiento y diferencia de pago. Y luego se aplana a medida que se extiende la madurez, tiene un impacto menor a medida que se extiende más allá de cierto punto, siendo el punto ahora, teniendo esto en cuenta, entonces podría pensar, cuando está extendiendo la madurez, podría decir, está bien, sería bueno si puedo optar por la madurez más larga, como un 30 años, y todavía tengo la opción de pagarlo antes. Así que podría ser capaz de decir, y luego querrías asegurarte de que pudieras ver que el préstamo está estructurado de tal manera que podrías hacer pagos anticipados, y si ese es el caso, entonces podrías tener lo mejor de ambos mundos y decir, bien, tengo un pago que estoy seguro de que puedo hacer, y posiblemente tenga la opción de pagar, y hacer los pagos anteriores y luego usted podría obtener los beneficios en ambos lados. Por lo tanto, debe asegurarse de que el préstamo esté estructurado de tal manera que ese pueda ser el caso. Por lo tanto, la idea general de extender el vencimiento generalmente reduce los pagos. La desventaja es que va a pagar más intereses durante el plazo del préstamo y, de nuevo, es posible que pueda reducir el pago a más tiempo, pero ese beneficio no es tan grande como si siguiera extendiendo el préstamo. Y luego, por supuesto, podrías pensar en la idea de puedo tener un pago más bajo, el pago lo más bajo posible, y al mismo tiempo tener la opción de básicamente pagarlo antes y tener el beneficio de poder pagarlo antes, así como la seguridad de tener los pagos más bajos si necesito hacer los pagos más bajos.